Les comentamos que Fundación El Libro resalta dos situaciones, dos hechos muy particulares. En primer lugar, nuestros 40 años de democracia. Los y las invitamos a recorrer una muestra fotográfica con 40 imágenes, una por año, que están exhibidas en el interior del túnel que une el ingreso de Avenida Santa Fe con la pista central. Y también estamos celebrando los 100 años de la primera edición de Fervor de Buenos Aires, la primera obra de Jorge Luis Borges, con una muestra dispuesta en el hall central que también los y las invitamos a recorrer. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, le damos la más cordial bienvenida a cada uno y cada una de ustedes, en particular a Husbailes, que ha elegido nuestra casa para presentar el libro Proceso Digital, coordinado por el doctor Pedro Galmarini. Lo acompañan en esta presentación las doctoras y doctor Ana Salvatelli, Roland Arazzi, Lucas Velotti y Alejandra García, a quien les damos la bienvenida y la palabra. Doctor. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todas a una nueva presentación de un libro de Editorial Husbailes. Por ahí, esto es una opinión, pero por ahí porque muchos de los autores son gente que quiero y sobre todo respeto profesionalmente, pero me parece que para aquellos que ejercemos la profesión, por ahí el libro más útil de todos los que vamos a presentar en la Feria del Libro. Y más actual también, cuando me trajeron este proyecto, que era prepandemia me parece, por ahí andaba, ya me parecía que iba a ser un libro de gran utilidad, y después de lo que pasó en la pandemia y cómo se vio modificado el ejercicio profesional de todos los operadores de la justicia, tanto los judiciales como los abogados en la profesión, ya los empecé a apurar porque me parecía todavía más útil el libro, así que fueron un poco perseguidos. Bueno, este libro, Proceso Digital, voy a nombrar a todos los autores, los doctores Pedro Galmarini, Carolina y Lucas Velotti San Martín, además un entrañable amigo. Siguen otros amigos, Kevin Rotner, Lucas Thomas y Juan Martín Kranreinberg. Raro, es difícil, el alemán. Sí. Bueno, como les venía diciendo, en los tiempos que corren, este libro trata, nos da una mirada acerca de lo que es el proceso digital en comparación con el derecho procesal tradicional. O sea, intenta ayornar lo que es el proceso digital y cómo se fue ayornando justamente al proceso digital. Nos van a hablar ellos que son los expertos de esto. Le quiero agradecer a ellos por confiar la obra a nuestra editorial. Quiero agradecerle a todo el personal de Editorial Husbailes que hacen posible que podamos presentar esta obra y otras 35 obras más en este último año, en el que cumplimos además 10 años, nuestra editorial cumple 10 años, así que también es importante, una edición de la Feria del Libro importante para nosotros. Y especialmente quiero agradecerle y darle la palabra a otra entrañable amiga, pero que además cumple el rol institucional de ser nuestra presidenta del Consejo Editor, la doctora Ana Salvatelli. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Ale, por la presentación. Bueno, como ella les anticipó, a mí me toca estar aquí hoy dándoles la bienvenida a esta presentación también. En mi rol de consejera del Consejo de la Ciudad de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese carácter también presidenta del Consejo Editorial de la Editorial Husbailes. No lo va a decir Ale, pero bueno, voy a aprovechar y lo voy a decir yo. Estos 10 años de la editorial no son en vano. Saben que es el único poder judicial que cuenta con una editorial. A mí me consta el trabajo de Alejandra desde la génesis misma de la editorial cuando se creó hace 10 años, porque ella persiguió ese objetivo de que el Poder Judicial cuente con una editorial que represente y haga voz de las obras y trabajos
de los propios trabajadores del Poder Judicial, o sea, que haya un espacio de edición para esos trabajos, para esas investigaciones, y que entonces sea para el aprovechamiento del propio Poder Judicial, que como ustedes saben es un Poder Judicial bastante nuevo y entonces está en constante definición o redefinición y avances. Así que lograr ese objetivo y sostener una política judicial a lo largo de estos 10 años habla de ese mérito, digo, me consta su trabajo personal a cargo de la editorial como coordinadora general, porque aparte no se refiere solamente a la calidad del libro que se presenta en cuanto a su diseño, a su compaginación, sino también que se dedica a poner arte en sus tapas, a controlar cada uno de los detalles cuidados de esta edición. En estos 10 años, la editorial ha sido premiada por el stand en esta feria, ha sido premiada como sello de buen diseño por el diseño justamente de sus libros y también ha recibido declaración de interés de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que me toca en este carácter, con orgullo, decir que este es el recorrido que viene haciendo la editorial Juzgaires a lo largo de este trayecto. Lo segundo es, bueno, el marco, ¿no? La Feria Internacional del Libro, que obviamente es la festividad más importante para quien tiene una editorial o quien participa de ella. Entonces ahí el stand es el 1711, que está en el pabellón amarillo. Me toca invitarlos a todos a recorrerlo, a conocerlo. Más allá de las actividades que se realizan en la feria y las sucesivas presentaciones que se van dando, es importante saber que toda la obra editorial está disponible en la página de la editorial Juzgaires, es decir, es de plena accesibilidad por aquellos que quieran conocer las obras, los libros, más allá obviamente de la posibilidad de adquirirlos en soporte papel. Y lo último es, como dijo Alejandra, es una obra singular, porque esto de haber atravesado la pandemia y haber llegado a un conocimiento, a tener que ayornarnos en lo que es un proceso digital, bueno, es un libro diferente en ese sentido y escrito a muchas manos. Lo primero, obviamente, es felicitar a Pedro en su carácter de coordinador, pero la verdad es que uno cuando encara una obra colectiva se imagina fragmentado, digamos, como que escribe en distintas partes, y aquí está todo integrado en una misma obra, en una temática que nos atraviesa a todos los que estamos en un poder judicial, tremendamente de vanguardia, que presenta un montón de desafíos y transformaciones, y como el maestro, el doctor Roland Arasi, es quien prologa la obra y quien celebramos que nos acompañe aquí esta tarde, voy a hacer, solo para describir y dejarle la palabra a los autores, a quien reitero la felicitación que ya Alejandra los mencionó. Fíjense que en el prólogo el profesor Arasi dice que agradece a los autores después de tantos años de ejercicio profesional en distintos ámbitos, porque dice que leyó algo realmente diferente a todo lo conocido y que aprendió mucho, y que es un libro cuyos conceptos e información tienen que ser tenidos muy en cuenta para futuras reformas de leyes procesales. Esto es un hito enorme, creo que es mucho mérito del libro pensar que aquí el profesor Arasi dice que no conoció nada igual, así que con esta introducción los invito entonces a escuchar así a su coordinador y a los autores, que es para el interés de todos la obra. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, arranco yo porque Lucas seguramente tiene algo mucho más elaborado. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Es importante para nosotros. Gracias a Alejandra, que ahí algo dijo al pasar acerca de cuándo comenzó este proyecto, que después nos apuró un poquito, pero no tanto, en realidad estuvo muy bien. Y Ana también, siendo la presidenta del consejo, ¿no? Editorial de Juzgaires. Por supuesto, Roland, muchísimas gracias también por estar hoy acá. Ha sido un lujo poder contar con usted, y ha sido muy generoso, sin la menor duda, en el prólogo que mencionó recién. Seguramente exagerado, pero para nosotros, por supuesto, que fue muy grande. También le quiero agradecer a
a Débora, que está acá en la primera fila, porque gestionó muy bien todo lo que tuvo que ver con el proceso de la obra, con el mientras tanto, y se facilitó todo de una manera realmente muy agradable para nosotros. Y también desde ya a mis compañeros de trabajo, porque acá también destacó algo recién Ana que es muy importante, que nosotros lo fuimos viviendo en lo cotidiano. La metodología de trabajo, que un poco lo mencionamos también al principio de la obra, realmente fue de un trabajo de consenso, ¿no? No todos tenemos la misma mirada sobre los problemas que tiene el proceso. Antes de arrancar también hablábamos con Roland algo sobre esto, que por supuesto tiene mucha experiencia al respecto, porque no solo se dedicó a lo académico, sino también fue juez. Y bueno, esto fue un poco la motivación que nos llevó a trabajar, sobre todo también en un momento, como decía Alejandra, de pre-pandemia, pandemia, porque trabajamos durante toda la pandemia, y nos juntábamos regularmente, no todas las semanas, por el trabajo también de cada uno, pero esa fue la metodología de trabajo. Digamos, plantear los problemas que nosotros veíamos en el marco de un proceso, todos con experiencia en el Poder Judicial, todos trabajamos en el Poder Judicial, en mi caso ya no, pero el resto continúa, y con la incorporación estelar de Carolina, la hermana de Lucas, ingeniera en sistemas, que nos aportó lo interdisciplinario, todo lo que tiene que ver en definitiva con sistemas informáticos, que era lo que nosotros precisábamos conocer más en profundidad para poder darle forma a todas las ideas que teníamos, y sobre todo para verificar si podíamos resolver alguno de estos problemas que nos planteábamos, ¿no? Porque la verdad es que el libro tiene que ver con eso, tiene que ver con plantearnos problemas a nosotros que veíamos desde hace tiempo, y a partir de eso verificar si había respuestas que podíamos volcar a la obra, ¿no? En algunos casos lo logramos, en otros no, pero por lo menos es un puntapié, algo de lo que dijo Roland en el prólogo, digamos, para que se tome en cuenta, por lo menos para discusiones futuras, sea a nivel legal, digamos, de proyectos de ley, reglamentarios, o incluso para discusiones internas en el marco de los tribunales, que son tan bienvenidas cuando los grupos de trabajo están comprometidos y quieren aportar desde ese lugar, porque en definitiva es la experiencia del día a día también lo que a nosotros nos posibilitó tener respuestas a los problemas que veíamos. Así que para mí esto es un agradecimiento personal a la gente con la que trabajé. La verdad que fue también un lujo poder hacerlo con ellos, y de hecho quedó consolidado un grupo de trabajo a futuro, y nos reunimos también con cierta regularidad para hablar, entre otras cosas, de derecho, y lo disfrutamos mucho. En lo que tiene que ver con la obra, la idea también fue trabajar distintos aspectos que estuviesen interconectados. No quisimos dejar de lado, y tanto fue así que comenzamos por ahí. También esto fue objeto de discusión, pero estuvimos todos de acuerdo y satisfechos al final del camino, tratando los principios procesales, ¿sí? Quisimos hacer una conexión entre lo que existía y lo que venía, pero sin perder de vista que es incluso, por lo menos para mí, lo más importante, porque en definitiva, incluso también Carolina aportó desde su lado lo que podía vincularse al proceso desde la inteligencia artificial, sobre lo cual claramente hay que trabajar mucho y trae tanto conflicto, tanta discusión, incluso hay tanto temor, ¿no?, a nivel internacional sobre qué es lo que va a ocurrir, si nos van a reemplazar a las personas y demás, ¿no? Tanto un poco una chanza, pero la verdad es que también se está discutiendo esto, y todo lo que tiene que ver con la regulación normativa, a nivel de responsabilidad por lo menos, de cuáles serían las consecuencias jurídicas de quienes se embarquen en estos proyectos, ¿no? Una de las ideas fue trabajar en las tres jurisdicciones donde trabajamos los integrantes del grupo: en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo, y también en el Fuero Nacional, que hay uno de los integrantes que trabaja ahí.
y tomando como parámetro el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque en definitiva el resto de los códigos son muy similares. E incluso uno de los capítulos fue trabajar sobre las reformas que nosotros considerábamos necesarias para tal vez que alguien las recoja al menos para discutirlas, ¿no? Pero lo que decía es que todos los capítulos, si bien tienen cierta autonomía, se conectan con el resto. Y acá tomo otra vez lo que decía Ana, y que lo dijo Lucas alguna vez también, y creo que es cierto, en el sentido que realmente es una obra colectiva. Esto fue una obra horizontal, como decía al principio, todo fue sujeto a conversación, a discusión, y de lo que resultaba de esas reuniones, muy agradables por cierto, se volcaba la obra. Entonces la idea es que la obra se puede abordar desde el índice, que también es bastante preciso, en cuanto a los temas que se tratan, que vayan directamente a consultar alguno de ellos, o al que más le interese se embarque en la lectura de principio a fin. ¿Sí? Pero no es una novela, con lo cual esto, justamente también lo dijeron acá, tiende a que sea útil, a que sirva para todo aquel que considere que pueda ser necesario para la solución de los problemas que se le presenten en el día a día, tanto en un tribunal o donde fuera. ¿Sí? No, yo no tengo mucho más para hablar, seguramente Lucas los va a ilustrar sobre otros de los temas que tengan más que ver con el proceso del gobierno con sus obras. Así que muchísimas gracias. ¿Se me escucha ahí? ¿Es necesario el micrófono? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, como les decía, soy Lucas, uno de los autores del libro, y a mí me toca presentarlo en nombre de los otros que están también acá con nosotros, que son además y sobre todo familia en sentido amplio, y una de ellas en sentido estricto, porque como dijeron es mi hermana. Me interesa contarles cómo surgió el proyecto porque creo que lo explica bastante. Y nació sobre todo de una preocupación. Como les decía Pedro, todos los autores abogados del libro trabajamos en distintos órganos del sistema de justicia. Para la época en que empezamos, Ministerio Público Fiscal Federal en lo civil y la justicia ordinaria bonaerense y porteña. Algunos también tuvimos un paso por la justicia nacional, muy dignamente representada acá en la audiencia también con el doctor Galmarini. Estos organismos que les comentaba, por cuestiones geográficas, históricas, culturales, que no vienen al caso, tienen sistemas procesales muy afines. Esto es así. Siguieron en su mayoría la saga de las reformas del 70 del Código Nacional. Y también era parecida la situación en la que se encontraban estas tres jurisdicciones cuando surgió la idea. ¿Por qué? Porque, como les decían, en plena cuarentena hubo que ver cómo nos las ingeniábamos para asegurar la continuidad de la tutela judicial en un contexto donde se prohibió la circulación. La modificación fue bastante drástica y la verdad que si hoy tuviéramos que explicarle a alguien que entró ayer al Poder Judicial cómo trabajábamos en 2019, quizás piense que le estamos hablando de prácticas de hace 50 años y tal vez no esté tan equivocado porque no cambiaron tanto hasta 2019 las prácticas y la cultura del trabajo y la organización judicial hasta que hubo que salir de la urgencia. Entonces la crisis genera este cambio abrupto y aparecieron ventajas inexploradas, ¿no? Notificaciones en tiempo real, posibilidad de intercambiar informaciones con organismos externos o otros juzgados o cámaras del propio Poder Judicial y sobre todo la portabilidad absoluta del expediente, que ya no lo tenemos que trasladar para contar con toda su información, sino que basta conectarse a un ordenador. Y todo esto fue posible gracias a una flexibilización procesal que tuvo mucho de fáctico, sí, hubo que en los hechos acomodarse, y algo un poquito de jurídico porque hubo bastantes regulaciones de tribunales de superintendencia, cámaras y mismo los consejos de las magistraturas. Esta flexibilización en general fue muy bien recibida, pero a mí me gusta una frase que tienen los españoles que es que de éxito también se muere, ¿no? Entonces esta flexibilización tan necesaria en muchos casos hizo como una alianza con una imaginación casi sin fronteras de los servidores del sistema de justicia y empezaron a aparecer ciertos excesos, ¿no es cierto?
notificar traslados de demanda a domicilios electrónicos constituidos en otros procesos, firmas cortadas y pegadas para los escritos extraídas de otro escrito judicial distinto al que se presenta, notificaciones cumplidas por WhatsApp una vez reanudada con total normalidad la actividad judicial. Cada uno tendrá su etcétera para agregar. Y este fue el escenario que nos generó preocupación. Empezamos a ver y nos pareció que por invocación de 2 o 3 principios que indudablemente compartimos, acceso a la justicia, flexibilidad de las formas, tutela judicial efectiva, se estaba echando por la borda la ciencia, ¿no?, del proceso. Y eso no es poca cosa, porque justamente esta disciplina tiene la virtud de traer orden y previsibilidad a un contexto que en general el ciudadano siente como bastante angustiante y en el que específicamente precisa un orden para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué esperar de un servidor público como es el juez. Decíamos en algunas de las reuniones que por un momento parecía que había nacido un nuevo derecho del proceso basado sobre todo en la iniciativa de tal o cual tribunal, de tal o cual asesor, de tal o cual fiscal, de tal o cual abogado. Y la verdad es que de nuestra concepción nada es más ajeno a eso nada más ajeno a eso, que un buen derecho procesal. Hay una enseñanza que se le atribuye a Isidoro Eisner, que si es apócrifa me corregirá acá el maestro Arasi, que decía que tan malo como el exceso ritual manifiesto es abusar de la doctrina del exceso ritual manifiesto. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a cada exigencia procesal encontramos un rigorismo desmesurado y hacemos lo que se nos ocurre, ¿sí? Rivera hablaba hace poco, Julio César, de un jolgorio interpretativo a la luz del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, hay que tener cuidado de no caer tampoco en el jolgorio procedimental. Cuando se aflojaron entonces un poco las restricciones por la pandemia, la situación había escalado bastante. Entonces nos juntamos en la casa de Pedro y la preocupación, esta de la que les hablaba, es la que nos congregó. Nos parecía que había que aprovechar esos cambios que ya habían operado y que por suerte eran irreversibles y, como les digo, había sacado a la justicia de un letargo muy prolongado, pero también creíamos que esos progresos había que conjugarlos con reglas adecuadas y previsibles por estas razones que les decía antes. Y así surge el libro que intenta esto, conciliar las exigencias de la hora con un derecho procesal que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento acumulado y que no hay razones para tirar por la borda. Creemos que lo esencial del proceso no cambió, pero sí muchas de sus formas, que son ahora más económicas, son ahora más veloces y pueden serlo muchísimo más si el legislador sale del amor en la que ahora se encuentra, porque está costando a lo largo de la República hacer adaptaciones a lo que ha ocurrido en el marco de la pandemia. Podrá decirse que esta idea de que el proceso no cambió sino alguna de sus formas es una concepción minimalista de este gran cambio que operó durante la pandemia. Y creo que hablo en nombre del grupo si digo que aceptamos esa calificación de minimalista siempre que se nos conceda, como dijo alguna vez la Corte de Nación con mucha belleza, que las formas también se realizan las esencias, ¿no? O sea, el derecho de cada ciudadano frente al órgano judicial cambia sustancialmente si se lo reconoce hoy, que si se lo reconoce dentro de 10, 5 o 3 años, y ya la Corte Interamericana nos lo ha dejado bastante claro. Entonces, la idea estaba, las intenciones también, pero publicar un libro por autores jóvenes, en este contexto de lo que yo llamo la dictadura del paper y de que hay que publicar el comentario, el fallo que salió anteayer, no es tan sencillo. Así que ahí pudimos contar con la grandeza de este editorial Cusbaires y sobre todo la confianza de Alejandra, que apoyó el proyecto desde el primer momento, como les decía Pedro. Así que en nombre de todos los que entregamos el libro, también le agradezco a ella, que además de todo es una querida amiga y colega. En nombre del equipo también agradezco a Débora Maraba, que se comportó durante todo mientras tanto con un gran profesionalismo y dirigió las tareas de diseño, corrección y edición, que la verdad se hicieron a una velocidad récord y mejoraron muchísimo el producto final sin alterar su contenido. En nombre del grupo también quiero agradecer especialmente a Manuel y Julieta del equipo de correctores que han hecho un trabajo fantástico. Ya cerrando, tengo que agradecerle especialmente en nombre de los otros autores a Pedro, quien asumió un rol difícil de ser a la vez coordinador y autor, o sea que al tiempo que producía para el cuerpo del libro tenía que ir asimilando los estilos, eliminar reiteraciones, hacer remisiones aquí y allá, y todo lo hizo con gran paciencia, gran entusiasmo y gran buen humor, que son virtudes que suelen escasear en estos días. Cierro con un lugar común.
Es bastante vieja y conocida la frase de José Martí, según la cual las grandes metas que puede encarar una persona a lo largo de su vida son tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Recientemente se ha querido resignificar esta frase a nuestra época y se reformularon los objetivos enunciándoselos así: contar historias, cuidar de la infancia y cuidar de la naturaleza. Me quedo con las primeras dos y pienso que esta readecuación no le hace justicia al pensamiento del cubano y me interesa detenerme. Cuidar un hijo es tanto más difícil y exigido que interesarse por la niñez general y en abstracto. Dos de los coautores de esta obra tuvieron que hacer sus primeras armas en la maternidad y en la paternidad mientras su desarrollo avanzaba y tuvieron que combinar esas horas difíciles con estas que no lo son tanto. Escribir un libro, hemos aprendido todos me parece, es mucho más difícil que contar una historia o hablar en una mesa con amigos, porque así surgió el proyecto. El resultado de esa complejidad lo tenemos ahora a la vista. Serán ustedes como lectores los que juzguen cuán cumplida quedó la empresa. Muchas gracias. Les agradezco, realmente para mí es una obra maravillosa y pocas veces lo perfecto es igual que oportuno. Así que muchas gracias. Quiero decir una sola cosa a lo que dijo Lucas, hablando del amor a los legisladores. En los tiempos que corren es un problema, porque tenemos algunos legisladores creativos que quieren hacer las sucesiones casi Notariales. No, ni siquiera notariales, ahora son administrativas por el prenatal. Así que bueno, no siempre el amor a los legisladores viene mal. A veces mejor que nos legislen sobre algunas materias judiciales, sobre todo los que no entienden nada de ello. Finalmente, bueno, les recuerdo que incluso desde ahora, esta obra y todas las de Editorial Juzbaires las pueden descargar gratuitamente de nuestra página. Los invito a leer nuestro catálogo. Tenemos muchas obras, algunas de excelencia como estas. Así que nuevamente gracias a los autores y los esperamos en el pabellón amarillo, en nuestro stand de Editorial Juzbaires, donde pueden también ver nuestras obras en soporte papel. Muchas gracias.